Escala hasta la disputa por las candidaturas presidenciales, el debate interno en el PAN por el dedazo que hizo candidata única al gobierno del DF a doña Isabel Miranda de Gualas. También se complican los disensos del ala más tradicional panista por las posiciones de la luchadora ciudadana en materia de aborto. Y a 36 horas de la encuesta para decidir al candidato del PRD al gobierno del DF, surgen cuestionamientos de 3 de los 5 aspirantes contra el método de selección, a pesar de haberlo aceptado antes. También hay aquí barruntos de tormenta. Y el periodista mexicano Carlos Loret de Mola, de Televisa, ingresa a la agenda global con su entrevista al presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, que ha sido recogida en los medios nacionales e internacionales. Además, Venezuela y Ecuador pretenden impedir que se publique anualmente el informe especial de la Relatoría sobre el estado de la libertad de expresión en los países del continente, que desde hace 10 años se incorpora al informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y otra vez, YouTube permite exhibir las violaciones de las tropas de Estados Unidos en el mundo, esta vez con la difusión del video que muestra a supuestos marines profanando cadáveres de presuntos talibanes, probablemente en Afganistán. El Pentágono ya identificó e interroga a 2 de los profanadores. Y hoy es viernes de cultura mediática y las empresas tecnológicas entran en una disyuntiva por sus plataformas de redes sociales. El abogado principal de Twitter acusó a Google de darle preferencias en los resultados de búsquedas de los usuarios a su red social Google+, dejando de lado a los usuarios de la red de Twitter. De esto y otras cosas hablaremos hoy en esta nueva emisión de la Agenda Pública, el programa de Foro TV para discutir con usted sobre lo de hoy en los medios y en los procesos de comunicación. Estamos en vivo. En la pantalla están las direcciones de Twitter y del Facebook para que aporte sus ideas a este espacio de discusión de los medios y los procesos de comunicación. Recuerde, los medios proponen los temas a discusión, pero ustedes disponen de qué debatir. Yo soy José Carreño Carlón y para analizar los temas de hoy está el equipo en pleno de la Agenda Pública, la maestra Gaby Barkentin. Buenas noches, Gaby. Maestro, muy buenas noches, ¿cómo está Se te ve plena. Muy contento. Y el maestro Mario Campos. Buenas noches, Mario. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Y para analizar estas controversias sobre la vigilancia internacional al estado de las libertades informativas, nos acompaña el maestro Darío Ramírez, también un frecuente invitado nuestro, director en México de la Organización Civil Internacional Artículo 19, promotora de la libertad de expresión y de la protección de los periodistas en el mundo. Bienvenido, Darío. Muchas gracias. No estoy en pleno como Gaby. Ya, pero podemos habilitar tu plenitud, Darío. Y vámonos de una vez pues con todas las lecturas en los medios por la designación de Isabel Miranda de Gualas a la candidatura del PAN por el gobierno del DF. Reforma escala el debate interno del PAN a las candidaturas presidenciales y pregunta ¿por qué en el DF se escoge a quien puede tener más votos, aunque no sea del partido, y en la selección del candidato presidencial se insiste en sostener a quien tiene menos preferencias electorales? Ernesto Cordero. 24 horas habla de una ruptura del PAN en el DF. Este periódico electrónico, sin embargo, argumenta que la decisión viene desde Los Pinos y no desde el CEN del PAN, y también se complican los disensos del ala más tradicional panista por las posiciones de esta luchadora ciudadana en materia de aborto, como lo sugiere La Razón, Gaby. Sí, a mí me gustaría aprovechar, maestro, que está el equipo en pleno, porque el día de ayer Mario Campos, aquí presente, inició un debate en las redes sociales con un enojo. Llegó un momento en el que, así como lo ven ustedes, todo lindo y bueno, la verdad es que es un hombre rudo también, y entonces se enojó, iba a ser rudo, y entonces se enojó con un tema que parece interesante que hoy recogen un poco los medios, que es, bueno, por un lado, si ella no es panista, pues, ¿no? Finalmente es esto que se le llama candidato ciudadano, que es una cosa un poco extraña, porque finalmente ciudadanos son todos, pero bueno, digamos, no milita en el partido. Y si eso es bueno, malo, cómo se debe tratar, y luego, bueno, cómo se lee esto en el marco más amplio, que ya lo decías ahorita también, bueno, cómo se lee también en el tema de la elección presidencial. Pero Mario puso ahí un tema en la agenda que me parece importante, que es, ¿se vale o no se vale criticar a alguien que se acerca de fuera, digamos, a la política partidista o la política formal,
porque mucha gente ayer decía, el propio Javier Sicilia decía, pues esto es terrible, ¿por qué se mete Isabel Miranda en esto? Ya pierde, ya se aleja de lo que ella es. Y creo que ahí hubo un debate muy interesante y la verdad es que hacía mucho yo no veía a Mario tan enojado. Sería interesante ¿Por qué que te nos lo enojaste, compartiera. Mario? Porque se vale criticar a todos, no se salva nadie, por ni supuesto. el Papa, ni los santos, ni nadie se salva en este mundo de la crítica. Y más cuando un ciudadano entra a temas políticos, pues asume Pues que claro. está expuesto. No, yo creo que es positiva y necesaria la crítica a compromisos, agendas, trayectorias, y me parecía muy razonable la crítica, por ejemplo, a Isabel Miranda de Wallace con temas de derechos humanos o con planteamientos que ha hecho como el asunto de la pena de muerte. Sí, esa crítica me parece indispensable para que el elector sepa pues, cuál es la propuesta. Mi crítica era al sospechosismo y a la desconfianza, digamos, de la participación política, que parte de que cuando alguien le entra a la política, o ya se vendió o ya se corrompió. Porque me parece que los mismos que a veces podemos criticar la partidocracia, decir, bueno, es que los partidos mantienen posiciones de poder, nada más brincan de un lado a otro. Cuando alguien decide entrarle a la política, solamente por entrarle, que esa es mi crítica, pues no por la trayectoria específica, pero solamente por entrarle genera esta sensación de suspicacia de, ya se corrompió. A ver. Y decían, bueno, es que lo importante son las candidaturas ciudadanas, entendiéndose por candidaturas independientes, esta figura que se planteó la reforma política y que al final quedó en el mejor de los casos para el 2015, si es que se regula. Lo que yo planteaba es, bueno, yo prefiero que los partidos se abran a los ciudadanos, a los especialistas, como lo han hecho en otros momentos. Alguien ponía como ejemplo a María Rojo en el PRD en su momento, y alguien ponía a Rosario Ibarra de Piedra con el PRD en otro momento. Y lo que yo decía es que se abran los partidos y en todo caso que el elector decida quién es capaz y quién no es capaz. Bueno, pero a ver, Darío, todo el mundo criticó al presidente Calderón cuando se dirigió a los líderes sociales y les dijo, dejen de criticar, dejen de molestar con que la educación está muy mal. Éntrenle a política. Éntrenle, ganen votos, expónganse a la crítica. Bueno, la señora Miranda de Wallace está haciéndolo y se está exponiendo a la crítica y se está llevando las críticas de unos y de otros. Es parte del desgaste, Darío. Yo creo que ahí hay, primero a mí lo que me molestó, que creo que ahí también le entró un poco al debate con ahí el doctor. ¿Te molestó, Mario? No, me molestó el fraseo tramposo del PAN. Es decir, la candidatura ciudadana de Isabel Miranda. Vaya, y ahí es yo creo que donde los conceptos están difusos, porque bueno, ¿por qué ciudadana? Es decir, acoge los principios del PAN, representa al PAN. Pero no, porque eso es parte de lo que consigna el PP desde el guión y desde ahora del teaser, es decir, la idea de que ella pinta su raya entrando. Sí, dice que es partidaria del aborto a pesar de que los panistas estén en contra. Entonces, ese es un debate importante, es decir, ¿qué va a votar la gente? ¿Va a votar a un partido, una plataforma partidista o los yo creo que de una candidata? Ahí es donde yo refrendo mi sospechosismo hacia que utilice el mecanismo panista, que no hay otro, bueno, pues no hay otro, pero entonces apoyemos la reforma política y otras cosas que sí permitan una verdadera. Llega la reforma política. Pero entonces sí va a ser panista, o sea, es una candidata panista. A ver, y está el otro punto que plantean los medios. Cómo estaba, sigue enojado, ¿verdad? Sí, sigue enojado. Bueno, pero está el otro punto de que plantean los medios, que es muy interesante, la incongruencia del PAN. Ahí estoy con Darío, perdóname, Mario. No. La incongruencia del PAN, que en el Distrito Federal dice, pues nos vamos porque incluso hay una cabeza de hoy bárbara de Madero. En Milenio, ve lo que dice. Wallace es más competitiva que el PAN y por eso nos vamos con alguien que no es del partido. Pero en la candidatura presidencial, a la más competitiva le dicen que no ser, pero que va a ser el que es menos competitivo. En todo caso, lo que se le puede reprochar a Madero es la honestidad, porque lo que está diciendo es cierto, y no necesitábamos que el dirigente del PAN lo dijera. La encuesta Universal, publicada ayer, muestra que el PAN valía 9 puntos, o sea, nada en la capital del país. Acusar a un partido de que busca candidatos que les den votos, me parece que es como... A ver, yo voy a interceder aquí nada más. Me parece, lo que pasa es que lo que no estamos terminando de criticar es lo que me parece que es lo más criticable, es que finalmente la política de comunicación del PAN es un desastre, porque el problema no es que en un momento dado se acerque Isabel Miranda de Wallace o quien sea. Me parece que si en un momento dado va por el PAN, significa que bueno, pues va por el PAN y por lo tanto, bueno, por mucho que pinte su raya, pues ahí está, y bueno, eso
se podrá criticar o no. Ella incluso en un momento dado dijo, bueno, pues también me habían invitado del PRI o del PRD, pero bueno, pues por el partido finalmente mejor invitado. llegaron estos, pues con estos me fui. El mejor postor. Al mejor postor. ¿Y qué le dieron? Pues, claro eso no lo sabes todavía, bueno, pero es que vamos ahí, sospechosismo, bueno, pero ella misma dijo, pues llegaron estos pues y ¿qué estos. le dieron la candidatura? Lo que sí es importante reconocer es que la política de comunicación del PAN es un absoluto Sí, desastre, porque por un son lado muchos dice, mensajes contradictorios. exacto, por un lado dice, a ver, sí quiero a una candidata ciudadana, pero por otro lado sí quiero que sea el candidato que el presidente quiere que sea, que parece que es el Ernesto Cordero. Entonces es un desastre el mensaje que se está enviando. Yo creo que el desastre fundamental está en el proceso de la presidencia, porque en efecto manda una señal donde no es lógico que lo que dicen las encuestas, que es que Josefina Vázquez Mota, la más competitiva, no va en la lógica en la que parece que está ese partido. Lo del DF a mí me parece un acierto del PAN desde la lógica del partido, porque si bien hay incongruencias en posiciones como la pena de muerte, por ejemplo, que a ver cómo lo resuelven, porque su partido dice una cosa y la candidata aparentemente tiene igual, otra. Al revés. Entonces, a ver cómo resuelven esas contradicciones. Creo que los costos que puede pagar por el reproche de Demetrio Sodi o de Carlos Orbañanos no le van a representar un costo en términos electorales, porque no mueven, o sea, no estamos hablando de una ruptura pero se representaban 9 puntos entre todos, entre todos los panistas del DF. Y en cambio creo que el PAN ya ganó, aún perdiendo en el Distrito Federal, que es posible que eso ocurra. Primero porque todo lo que saque arriba de 9 puntos será para el partido y para sus diputados y le podrá capitalizar de alguna manera. La otra porque aún perdiendo podrá decir apostamos por una ciudadana y no funcionó. Es decir, hasta en la derrota la está vendiendo más cara con esta apuesta. A menos, claro, no estamos aquí para hacer pronósticos, a menos que esos disensos que hay en el PAN por estas contradicciones tengan que llegaran a costar, digamos, a que por ganar la franja de votos que puede representar la candidata ciudadana entre un público pues que admira, que como nosotros admiramos su valentía, su interés en su lucha, pero que pierda los votos panistas, porque la gente no quiere votar entre los panistas por el aborto. No sé si iban a votar todos modos, perdón, nada más un dato que me parece interesante como apuesta de comunicación al elegir una candidata así. Ninguno de los rivales se atrevió a lanzarse contra ella. Es decir, ni Andrés Manuel López Obrador, ni Miguel Mancera, todos dijeron, la conocemos, respetamos, quién sabe si sea buena gobernando, eso es otra cosa. Sí, pero bueno, ella piensa ya ver algunas cosas, o sea, Beatriz Paredes ya dijo hoy que finalmente se necesita alguien de peso pesado y no de improvisado. Sí, yo creo que van a empezar, y ella también se expone, o sea, la señora Wallace también se expone a eso, digo, en el momento que entra, porque de eso se trata, y eso sí lo dijo el presidente, vengan a los partidos, pero paguen los costos, en la prensa, en los votos y en todo. Y esto que decía Mario, de que todos los precandidatos presidenciales se unieron a la señora candidata ciudadana, pues se presta un juego de imágenes bárbaros. Milenio coloca en portada la foto de los 3 aspirantes presidenciales panistas con el presidente Gustavo Madero y la ya candidata por el PAN a gobernar el DF. Pero fíjense en este ángulo, digamos, criminal del rostro de Cordero, optado por su fotógrafo Jesús Quintanar, que es un buen fotógrafo, pero el editor no se midió, el editor de la primera plana de Milenio. Yo creo que es su enemigo, maestro, es una muy mala, está con Josefina el fotógrafo. Yo creo que el fotógrafo está con Josefina, sí, ahí sale verdaderamente. Porque Josefina sale bien. Josefina sale muy bien, bueno, hasta Santiago sale con carita así como de coquetón, pero la verdad es que Cordero... sí, es un ángulo poco afortunado. Son golpes periodísticos que hay varios hoy. Por cierto, había uno en el sitio electrónico del Universal hoy en la tarde que luego desapareció, pero era muy bueno también, muy oportuno el fotógrafo que captó cómo se levantó alguien que estaba entre Marcelo Ebrard y el presidente a hablar, y lo que se acostumbra con un jefe de Estado es pasarse a que no, porque no haya una silla vacía enseguida. Pues nunca se pasó Marcelo, Marcelo y llegó el fotógrafo y fue una exhibición también bastante desangelada, digamos, de un acto protocolario, ¿no? Le pusieron incluso la silla vacía, se llamaba la foto. Exactamente. Y fue en el acto, Gaby, que tú tanto criticaste de las declaraciones del presidente sobre, bueno, pues esta cosa de que, hay más consumo porque tenemos más lana, porque hay más ingreso. El presidente dijo eso, dijo que tenemos más ingreso y por lo tanto hay más consumo de drogas. Y más jóvenes, ¿no? Como hay más ingreso y más jóvenes, hay más consumo de drogas. Entonces pareciera que la ecuación es tengamos menos dinero, seamos más viejos y entonces ya no consumimos drogas. Me pareció es un poco la lógica aquella de los hacendados que no les pagaban o no les pagaban nada o les pagaban muy poco a los
peones para que no se emborracharan, ¿no? Los mexicanos no tengan ingresos para que no se pasen. Que usted no le pagan mucho, en realidad es para que usted no compre droga. Ese es el mensaje que le están enviando. Y a 36 horas de la decisión para designar al candidato del PRD, al gobierno del PRD, los aspirantes Joel Ortega, Martí Batres y Gerardo Fernández Noroña, pues cuestionaron el método por el que surgieron, y por eso pues surgieron dudas en los medios sobre si respetarán el resultado de la encuesta que se empezará a levantar el domingo en la mañana, dentro de 36 horas. Bueno, mira, ayer platiqué en el radio con Manuel Camacho Solís y él jura todavía que todos van a respetar el acuerdo. El Universal, si no me equivoco, una nota consignada decía, bueno, reconocían que no está en sus estatutos, por ejemplo, del PRD, la encuesta como método de elección de candidato, que en realidad es un acuerdo político el que está permitiendo todo esto. Se presentó un recurso incluso ante el Tribunal Federal, como para tumbarla de una ciudadana. El tribunal determinó que tiene que ser, en todo caso, primero el tribunal local el que lo valore. Yo creo que está puesto con alfileres. Ahora, no es poca cosa lo que está en riesgo para el PRD, porque a diferencia de lo que decíamos para el PAN, una ruptura en el PRD, como el caso de Iztapalapa, donde de pronto se lanza un candidato por fuera, Juanito. Ciudadano. Un ciudadano. Exacto, el ciudadano era Juanito. ciudadano, Ahí sí le puede hacer Darío, dile del ciudadano Juanito. Mario se sentía ciudadano. Bueno, nos vamos, Así va a estar la cosa, entonces. nos vamos a ir a un corte para seguir con estos temas que ocupan las conversaciones, las discusiones, las Y charlas, gracias por habernos acompañado, Mario. las pláticas de usted. Volvemos. Maevans se atrevió a usar impresionantes fórmulas exóticas. Maevans cola de caballo, el shampoo que solo se usaba para dar brillo a los caballos pura sangre. Maevans aceite de oso, la fuerza excepcional de las pastillas anticonceptivas molidas en tu shampoo. Maevans hueso de mamey, extracto que da crecimiento y grosor a las pestañas. Hoy se lo da a tu cabello. Nuevos Maevans Fem. ¡Atrévete! ¿Qué pasa? ¿Todo bien? No es cierto. No es verdad, la verdad es otra. Estas fotos están truqueadas. La verdad de tus artistas favoritos. TV y novelas. Porque vivimos dentro del espectáculo. ¿Estás listo para la dieta Rocky? Entra a soyflaca.com y descubre la dieta que aumenta músculos y quema grasa, bajando de 3 a 5 kilos por semana. Recomendado por nutriólogos. ¿Me da un cappuccino mocha? ¿Me da un latte con leche light deslactosada? Yo, un Metabol café termogénico. A partir de hoy, tú también vas a pedir tu café en la farmacia. Disfruta todo el poder de Metabol, ahora en una deliciosa mezcla de selectos granos de café. Nuevo Metabol café termogénico, el café con el cuerpo perfecto. Los planetas tienen una fuerte influencia en nuestra vida y con mis recomendaciones astrológicas obtendrás de forma clara y positiva los mensajes que tienen para ti. Envía mi sala seguido de tu signo al 21111 y entérate de cómo te irá en el amor, en el dinero y en el trabajo. Además, lleva de regalo un video con afirmaciones positivas según tu signo para que logres tus deseos. Los calcetines y medias pueden causarte varices dolorosas. Nuevos Goicotines de Goicoechea. Los primeros calcetines para hombre y mujer que previenen y quitan las varices. Goicotines. Cuando la noticia surge en las situaciones más inesperadas. 2 mujeres que fueron detenidas en flagrancia cuando recibían dinero a cambio de no consignar ante la autoridad a un detenido asegurado por posesión de drogas. Paola Rojas está ahí para informarnos a las 3 por OTV. Aquí nos vemos. Alejandro Palacios, Odín Patiño, Efraín Velarde, Marco Antonio Palacio, Darío Verón, Luis Fuentes, Fernando Espinosa, José Antonio García, Aarón Sandoval, Estalí Teja, Diego de Buen, Javier Cortés, David Cabrera, Emilio Ranteo, Eric Vera, Kevin Quiñones, Carlos Campos, Kevin Escamilla, Iván Timbrado, David Sazola, Juan Carlos Cacho, Eduardo Herrera, Michelle Castro, Guillermo Vázquez. Gracias por prestarme tu cupido, recargarme de alegría, contagiarme de tu amor. Ya que estamos conectados, en presente y en pasado, tú y yo creamos los nuevos recuerdos. ¿Y tú? ¿Qué harías con $1 millón de pesos? Me compraría mucha ropa y iría a viajar con mis amigos. Ahora podríamos pagar nuestra boda. ¿Y tú qué harías con $1 millón de pesos? Yo con $1 millón de pesos
me pondría a remodelar mi lugar y arreglarlo. ¿Qué harías si tuvieras $1 millón? Dentro de muy poco te diré cómo ganarlo. Donde está el trébol está la fortuna. Sorteos del trébol. Estamos de regreso con la agenda global y pues y con YouTube exhibiendo otra vez violaciones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el mundo, esta vez con la difusión del video que muestra a estos 4 supuestos infantes de Marina. Ya no son supuestos, 2 de ellos ya fueron identificados, profanando cadáveres. Ahí no está claro si son talibanes, y tampoco si está en Afganistán. Ya León Panetta, el jefe del Pentágono, y Hillary Clinton, la secretaria de Estado, pues califican de deplorable esta conducta. Pero fíjense, contrario a la prensa en México hubo gran difusión de la publicación de esta imagen. La imagen no apareció en la portada de los principales diarios de Estados Unidos, aunque sí hubo reacciones. Ahí sería interesante, Darío, tú que le entras a esos temas de la libertad de expresión y la protección. Y los derechos humanos. Los derechos humanos, está bien, está mal. De profanación de cadáveres. Sí, bueno, primero un punto central es que es una violación clara del derecho internacional humanitario, que sí dice, o sea, que sí hay reglas para, dentro del combate, la profanación de cadáveres, la profanación... El hecho mismo, sí. Pero publicar la profanación no profana más. Claro, o sea, creo que es parte del mismo... bueno, yo creo que los medios fueron muy celosos exactamente al no publicarla como precaución por cualquier represalia que pueda haber por publicar alguno de estas violaciones. Y está el antecedente de las imágenes de tortura en Irak, por supuesto. Exactamente. Y hay un antecedente también de un caso que publica en Newsweek que después resultó ser falso, sobre una destrucción del Corán en Guantánamo, que provoca protestas y la muerte de varias personas. Es decir, el manejo de estas imágenes es un asunto muy serio. Muy serio, y por eso creo que son sumamente precavidos los medios de comunicación. Ahora, también me parece que las reacciones tanto del Pentágono como de Hillary Clinton fueron sumamente rápidas. Hasta donde yo seguí la nota, hubo reflejos, un control de daños absoluto, rápido, y eso creo que se va a reflejar también un poco en qué sale en la prensa. Y más tarde no solo fue esa reacción muy deplorando esa imagen, sino que más tarde ya tenían a 2 identificados y ya los estaban interrogando para establecer responsabilidades en serio. Por lo que puede implicar, porque además sabemos que estos hechos ponen en riesgo a otros soldados, ¿sí? Por donde se le vea. Y un escenario de por sí ya complejo, pues lo que hace es tratar de apagar un incendio con gasolina, ¿no? Bueno, y el periodista mexicano Carlos Loret de Mola, de Televisa, pues ingresó hoy a la agenda global con su entrevista al presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, que ha sido recogida en los medios nacionales e internacionales. Increíble, aquí tenemos, por ejemplo, este cable de EFE, muy interesante. Dice que el presidente de Irán afirmó hoy que el mundo no necesita ningún tipo de gendarme contra Estados Unidos en América Latina y especialmente en México. Dice una cosa muy interesante, que es: el mundo no necesita ni bombas ni misiles, el mundo necesita el amor y el cariño. ¿Y quién dice? Pero lo dijo Andrés Manuel, el presidente de Irán. Presidente de Irán. Pero además, República Amorosa. Pero además este cable de AP es también fuerte, porque el presidente de Irán responde a las acusaciones de Estados Unidos sobre la construcción de armas de destrucción masiva. Dice que es pura propaganda, pero cuando se identifica a Carlos pues como más en la perspectiva mexicana, pues es tremendo. Va diciendo que México también es víctima de los Estados Unidos, como el resto del mundo y como el Medio Oriente, y que no lo han dejado crecer, etcétera. Es interesante que era una entrevista pactada para media hora, y el presidente, Carlos vio al reloj y dijo, se empezó a despedir, y el presidente de Irán siguió, que quería mandar más mensajes, digamos, a la agenda global hispana, digamos, por lo menos, y lo han recogido prácticamente todos los medios. Pues es que conecta, me parece, con varios temas. Es decir, conecta
cierto es México, pero finalmente es México, es Estados Unidos, es el tema del narcotráfico, es el tema de los Zetas que se les había vinculado, que si tenían algo que ver o no tenían algo que ver. Es una manera de mandar un mensaje de que no se vale que Estados Unidos diga lo que tenga que decir, que finalmente para eso los iraníes, sobre todo Ahmadinejad, lo tiene como muy claro en la agenda. Entonces me parece... Tú lo pronuncias de corridito, ¿verdad? Es que es alemana. Está entrenada por el alemán. Sí. Entonces Ahmadinejad, si a mí me sale muy bien, maestro. No, pero yo creo que casi sílaba por le podemos decir Mahmoud. Un Mahmoud de cuates. Sí, un Mahmoud, el Mahmoud de cuates. Pero yo creo que conecta bien finalmente. Es decir, el acierto de esta entrevista de Carlos Loret de Mola es que conecta los puntos, ¿no? Y que además el señor Ahmadinejad lo logra. Lo voy a decir varias veces para humillarlo a todos ustedes. Bueno, y es oportuno además en una gira que pasó por Ecuador, pasó por Nicaragua, pasó por Cuba, y en donde algunos advertían también que al parecer no había alcanzado los niveles de impacto por un poco el que Brasil, por ejemplo, pues no se sumara a esta visita, y bueno, aprovecha este foro para fijar su postura. Exactamente. Bueno, pues también en la agenda global, Venezuela y Ecuador, by the way, por cierto, pretenden impedir que se publique anualmente el informe especial de la Relatoría sobre el estado de la libertad de expresión en los países de nuestro continente. Es un informe que se incorpora desde hace 10 años al informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Darío, cuéntanos desde el principio, desde arranqué y me le dije. Bueno, creo que hay en el proceso de democratización latinoamericano, y no me voy a ir tan atrás, pero hay países amigos, hay países enemigos de la libertad de expresión. Venezuela y Ecuador hoy en día, y Nicaragua sumaría, perdón por Ahmadinejad y su pronunciación, pero estos son países que siempre han estado en contra de la libertad de expresión en los últimos años. Estos, en un proceso de fortalecimiento de la Comisión Interamericana y la Relatoría de la OEA sobre libertad de expresión, han puesto sobre la mesa 3 recomendaciones que es muy posible que se voten el 25 de este mes en un grupo de trabajo liderado por México. Aquí lo interesante es que México está comandando este grupo de trabajo para el fortalecimiento, y dentro de esas 3 recomendaciones tiene que ver, uno, que no salga el informe anual, como tú lo dices, que es un informe de 400 páginas, en ninguna otra parte del mundo se hace anualmente un informe sobre el diagnóstico de la libertad de expresión. Ecuador y Venezuela no quieren que se vuelva a publicar anualmente. Quieren quitar el presupuesto que tiene, que es la única relatoría en todo el mundo que tiene un presupuesto suficiente para hacer su trabajo. Y le quieren poner un código de conducta, es decir, que se porte bien, que no hable con los estados, con los gobiernos. El código es para que tengan más control los gobiernos. Si esas propuestas pasan o no. Los estados, los miembros permanentes ante el Consejo de la OEA. Y entiendo que México además en este proceso tiene un papel importante. Sí, porque es el que formaron, este consejo formó un grupo liderado por Joel Hernández, que es el representante permanente de México ante la OEA, y es él el que puede abrir, cerrar y dirigir las discusiones. Que esté sobre la mesa estas 3 recomendaciones habla de, bueno, recordaremos los ataques feroces de Correa hacia el universo, con una demanda de 40 millones de dólares, lo que ha hecho Chávez en Venezuela contra diferentes televisoras y radios, es lo que la relatoría ha estado defendiendo, y por eso la represalia este 25 contra la relatoría. ¿Cuándo se decide esto? El 25 de este mes se vota, y si se vota esta relatoría, que está dirigida por la doctora Catalina Botero, que vino en agosto de 2010 aquí a México, me parece que como continente, que somos el continente más avanzado en la tutela de este derecho por esta relatoría, pues puede estar en franco peligro. Sí, a ver, nada más muy rápido, significa que entonces los resultados importan tanto que estos 2 países deciden vetarlo, es decir, sí importa la relatoría, ¿no? Claro que importa, exhibe todas las violaciones. Sí, pero eso es importante decirlo, porque de pronto pareciera que son solo un trámite burocrático, y no, les importa tanto, y además los periodistas en todo el continente han volteado a ver a la relatoría como un mecanismo de defensa, es decir, los periodistas ecuatorianos, por eso los defiende tanto la relatoría y la doctora Botero. Y el papel de México, a mí me preocupa. Nos mandamos una carta a la canciller para que nos diga cuál es la posición de México. Es decir, ¿ya tienen respuesta? No nos ha dado respuesta, ya se la mandamos hace 2 días, ¿no? Habrá que esperar, pero antes de irnos, nos da muchísimo gusto felicitar a nuestros compañeros periodistas mexicanos, Humberto Padillas, que ha estado aquí con nosotros con su libro anterior, y Dalia Martínez, que ayer ganaron el Premio Internacional de Periodismo Rey de España
Ellos dos firmaron un trabajo que se llama La República Marihuanera, con unas ilustraciones muy buenas, muy impresionantes, que apareció en la revista MX en agosto pasado. ¿Te acuerdas de Humberto? De los dos fueron becarios Prende, además, en la Universidad Iberoamericana. Les mandamos un abrazo, por supuesto. Les mandamos un abrazo muy cariñoso, pero se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Gaby. Gracias. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Darío. Sobre todo gracias a ustedes por discutir los medios con nosotros. Nos vemos en la agenda pública del próximo lunes. Los invitamos a que continúen con Guillermo Ochoa y Gil Begovich. Buenas noches y buena suerte.